Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un documento oficial, uno que marca un antes y un después en un aspecto clave de la estructura política cubana. Hablo de la Gaceta Oficial Extraordinaria número 56, publicada el 16 de septiembre de 2025. Y lo interesante, bueno, lo realmente interesante, es que no se trata de un ajuste menor, modifica nada menos que los requisitos para ser presidente de la República. El cambio más llamativo, y que seguro captará la atención, es la eliminación de un límite de edad, uno que existía hasta ahora. O sea, ya no habrá un tope de 60 años para aspirar a la presidencia por primera vez. Nuestra misión hoy es entender, basándonos exclusivamente en lo que dice esta Gaceta, cómo se llegó a esto, qué razones se dieron, qué pasos se siguieron. Bueno, vamos a desentrañar este documento. Empecemos por el principio. ¿Quién pone la bola en juego? Según leemos aquí, la iniciativa parte del Consejo de Estado. 37X, con fecha 14 de julio de 2025, donde el Consejo, decide proponer esta reforma. Se apoyan, como dice el texto, en una facultad que les da la propia Constitución, para impulsar cambios constitucionales, claro. Exacto. Y aquí es donde se pone interesante, porque el documento no solo registra la propuesta, sino que detalla la justificación que el Consejo de Estado presentó en ese momento. Es fascinante ver cómo argumentan la necesidad de este cambio. Mencionan explícitamente varios puntos que consideran cruciales. ¿Y cuáles son esos puntos clave? ¿Qué razones da el Consejo de Estado, según la Gaceta, para justificar algo tan relevante? Bueno, el argumento central gira en torno a dos ejes principales, según se lee en el acuerdo. Primero, hacen referencia directa al proceso de envejecimiento poblacional, algo que vive el país, ¿no? Lo presentan como un factor demográfico ineludible, que impacta, dicen, en la disponibilidad de cuadros dirigentes. Ajá, el envejecimiento. Y segundo, y conectado a lo anterior, argumentan la necesidad de conservar la institucionalidad y la continuidad de la revolución. Y profundizan en esto último. Explican que el límite de edad de 60 años, tal como estaba redactado, podía ser un obstáculo. Impedía, según sus palabras textuales recogidas en la Gaceta, que personas mayores de esa edad, pero que describen como en plenas facultades físicas y mentales. O sea, capaces a pesar de la edad. Eso es. Y con las condiciones necesarias, impedía que pudieran ser consideradas para la presidencia en un primer mandato. Es una justificación que, como vemos, entrelaza demografía, objetivos políticos de continuidad y una evaluación sobre la capacidad individual, más allá de la edad cronológica. Entiendo. Una justificación que pone sobre la mesa el factor demográfico como un elemento central, ¿verdad?, para la toma de decisiones institucionales, al menos en este caso. Ahora, el Consejo de Estado propone, pero ¿quién toma la decisión final? La Gaceta es clara en esto, ¿no? Clarísima. La propuesta del Consejo de Estado no era vinculante por sí misma. Tenía que ser sometida a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El órgano legislativo supremo en Cuba. Exactamente. Y el documento detalla que esto sucedió muy rápido. El 18 de julio de 2025, apenas 4 días después del acuerdo del Consejo de Estado. Vaya, rápido, sí. Sí, durante el quinto periodo ordinario de sesiones de la legislatura actual, la 10ª. Y la Gaceta, fíjate, se toma el espacio para recordar por qué la Asamblea es la entidad clave aquí. Cita artículos de la Constitución. El 103, creo. Ese mismo, el 103, que la establece como el único órgano con poder para legislar y fundamentalmente para reformar la propia Constitución. Claro. No es cualquier instancia la que decide sobre esto. Claro. Cambiar la Constitución no es como cambiar una ley cualquiera. Tiene su peso. Había requisitos especiales para aprobar una reforma de este calibre. Definitivamente. Y la Gaceta lo subraya para dejar constancia de la formalidad del proceso. Para una reforma constitucional, la ley fundamental exige un procedimiento muy específico. No basta una mayoría simple, imagino. Para nada. Se requiere un acuerdo adoptado mediante votación nominal, es decir, registrando el voto de cada diputado, uno por uno. Ajá. Y con una mayoría calificada, que no puede ser inferior a las 2/3 partes del total de integrantes de la Asamblea. El documento quiere dejar claro que no fue una decisión tomada a la ligera, ¿sabes? Sino cumpliendo con los requisitos más exigentes del propio marco legal.
Entonces tenemos la propuesta del Consejo de Estado, con su justificación centrada en demografía y continuidad, y la Asamblea Nacional como el órgano decisor, con reglas estrictas. ¿Qué pasó en esa sesión del 18 de julio? ¿Se aprobó la propuesta? Sí, según consta en otro acuerdo de la Asamblea, el X-142, publicado también en esta Gaceta, claro. Ese día, la Asamblea Nacional aprobó formalmente la Ley de Reforma Constitucional, la que presentó el Consejo de Estado. Directo al grano. Y el documento también menciona que se contó con un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, que es como el visto bueno técnico-legal previo, ¿no? El filtro legal sí. Y lo más importante, se certifica que se cumplió con el requisito de la votación nominal y que se alcanzó esa mayoría calificada de más de 2/3. Formalmente, el proceso legislativo descrito parece, impecable según lo que reporta la Gaceta. Parece que le dieron mucha importancia a dejar registrado cada paso del proceso, cada detalle. ¿Hubo algún otro detalle procedimental que destaque la Gaceta? ¿Algo curioso, quizás? Pues sí, hay uno que, aunque pueda parecer menor, revela el cuidado que se le quiso dar al texto final. En la misma sesión, la Asamblea aprobó otro acuerdo, el X-143. ¿Para qué? Para crear una comisión de estilo. ¿Una comisión de estilo? ¿Para una ley? Suena casi, no sé, editorial. En cierto modo, pero en el contexto de una reforma constitucional, tiene sentido, ¿no? La función específica de esta comisión, según el acuerdo publicado, Era revisar la redacción. Es un último filtro. Para asegurar la precisión y coherencia del lenguaje legal, estamos hablando de un documento de máxima jerarquía. entiendo. La Gaceta incluso nombra a los 3 diputados designados para esta tarea. Aunque lo relevante aquí es el acto mismo de crear esta comisión, que subraya la formalidad buscada en todo el proceso. Entendido. O sea, iniciativa, justificación, debate en la asamblea, votación calificada y hasta una revisión de estilo. Todo este camino nos lleva finalmente a la ley en sí. ¿Qué dice exactamente esta ley de reforma constitucional que publica la Gaceta? El meollo del asunto. Aquí llegamos al núcleo del cambio. La ley es muy, muy directa. Su artículo 1 dice, textualmente, se suprime el párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución de la República. Así de simple. Se suprime. Tan simple y tan significativo como eso. Ese párrafo segundo era el que contenía el límite de edad, el famoso límite de los 60 años. ¿Y cómo queda entonces el artículo 127 después de esta supresión? ¿Cuáles son ahora los requisitos para ser presidente según esta reforma? La propia ley transcribe la nueva redacción completa del artículo 127. Ahora los requisitos son estos, mira. Haber cumplido 35 años de edad. Este es el límite inferior, que se mantiene. El mínimo de 35 sigue igual. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Tercero, ser ciudadano cubano por nacimiento. Ok, No tener otra ciudadanía. y ya está. Y ya está. Como ves, la lista es más corta. La condición de tener hasta 60 años de edad para ser elegido en el primer periodo simplemente desapareció. ¿No se reemplazó por otra edad ni nada? No se reemplazó, no se modificó, se eliminó. Se suprimió como dice la ley. Clarísimo. El límite superior de edad para el primer mandato presidencial ya no existe en la Constitución cubana, según esta reforma. Punto. La ley incluye algo más. ¿Alguna indicación sobre cuándo entra en vigor, por ejemplo? Sí, incluye 2 disposiciones finales importantes. La primera es clave para la aplicación inmediata. Establece que la ley entra en vigor a partir de su aprobación, o sea, desde el 18 de julio mismo. Exacto. Como la aprobación fue el 18 de julio de 2025, significa que desde ese mismo día el cambio es efectivo. No hubo periodo de espera ni nada parecido. Entendido. ¿Y la segunda disposición? Mencionaste 2. La segunda es más bien una tarea administrativa, pero necesaria. Encarga al Ministerio de Justicia preparar y publicar una edición concordada de la Constitución. ¿Una versión actualizada, digamos? Eso es, básicamente una versión actualizada del texto completo de la Constitución que ya incorpore esta modificación, para que exista un documento oficial único y coherente que refleje el estado actual de la ley fundamental. Algo práctico. Entonces, si recapitulamos todo el flujo que nos describe esta Gaceta oficial. A ver, el Consejo de Estado identifica una necesidad, ligada a la demografía y la continuidad. Ajá. Propone una solución,
que es eliminar el límite de edad. La Asamblea Nacional debate, aprueba siguiendo un procedimiento riguroso, con votación calificada. Importante eso, sí. Se cuida hasta el detalle de la redacción final con la comisión de estilo, y se publica la ley que elimina formalmente el requisito. Es una buena síntesis de lo que hemos visto en el documento. Es una síntesis perfecta del proceso documentado. Y es importante notar que una propia ley aprobada, en su preámbulo, o sección de por cuántos, como se llama. Donde explican el porqué de la ley. Exacto, donde se exponen las razones de la norma. Ahí reitera la justificación original del Consejo de Estado. Vuelve a mencionar las actuales circunstancias, el envejecimiento poblacional y la necesidad de asegurar el futuro de la revolución, permitiendo que personas con experiencia y capacidad, aunque sean mayores de 60 años, puedan acceder a la presidencia. El documento cierra el círculo, ¿ves? Claro, conecta el final con el principio. Vinculando el resultado final, la ley, con los motivos iniciales expuestos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ciñéndonos estrictamente a lo que hemos leído en esta Gaceta, significa que, a través de un proceso formal y justificado oficialmente por razones demográficas y de continuidad institucional, se ha eliminado una barrera de edad específica, una barrera para acceder por primera vez a la presidencia de Cuba. Exactamente. El documento presenta esta reforma no como un capricho, sino como una adaptación necesaria. Una adaptación a una realidad demográfica cambiante y a objetivos estratégicos de largo plazo del sistema político cubano, tal como los interpreta el propio Estado, claro está. La Gaceta actúa como el registro oficial y, digamos, la explicación legitimadora de este cambio. Para cerrar entonces, el mensaje clave que extraemos de esta Gaceta Oficial Extraordinaria es contundente. Desde mediados de julio de 2025, legalmente, ya no hay un techo de edad para ser elegido presidente de la República de Cuba. Al menos no en un primer periodo. El requisito anterior de tener como máximo 60 años ha sido, borrado de la Constitución. Y esto nos deja con una reflexión final, creo yo. Una que surge directamente de la justificación tan explícita que ofrece el documento. La Gaceta vincula de manera inequívoca esta reforma constitucional al envejecimiento poblacional y a la necesidad de asegurar la continuidad. Lo han dejado muy claro en el texto. Sí. Entonces, si aceptamos esta premisa que el propio documento oficial pone sobre la mesa, que la demografía es un motor tan potente como para impulsar un cambio constitucional de esta envergadura, una cuestión interesante que queda abierta es, ¿qué otras adaptaciones, debates o quizás incluso tensiones podríamos esperar ver reflejadas en futuros documentos oficiales o discusiones públicas en Cuba? Buena pregunta. Si la demografía mueve esto, claro, pensando en áreas como las políticas de pensiones, el mercado laboral, los servicios de salud, o incluso la propia composición y dinámica de los órganos de poder. Si el envejecimiento ya justificó este cambio en la cúspide del Estado, ¿qué otros debates derivados de esta misma realidad demográfica podrían estar gestándose o podrían surgir? Siguiendo la lógica presentada en este mismo documento, ¿no? Claro. Es una pregunta que la propia Gaceta, al exponer sus razones, nos invita a considerar para el futuro. Una pregunta muy pertinente, sí, señor. Que se desprende de analizar no solo qué cambió, sino por qué se justificó el cambio según la fuente oficial que hemos revisado hoy. Con esta reflexión, concluimos nuestra inmersión en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 56 de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.